Muy buen día con todos. En este video vamos a ver cómo se generan espectros de respuesta según la norma peruana E030 del 2018, ¿no? Según la norma de diseño sismo resistente. Vamos a utilizar MatCat-Prime para realizar estos espectros. Bueno, para algunos que recién están utilizando MatCat-Prime, este es un programa que tiene muchísimas funciones que si nosotros las sabemos aprovechar muy bien, vamos a reducir mucho los tiempos en nuestros cálculos. Solo hace falta investigar, ir probando por ahí eh, dentro de todas las funciones que tiene este programa, ¿no? Bueno, entonces empecemos. Bueno, comúnmente se suele hacer los espectros en Excel, dado que programas como ETABS o Robot o el Midas también creo no tienen nuestra norma peruana incluida. Entonces, para hacer los análisis del tipo dinámico se necesita el espectro, no la función espectral. Se realiza, bueno, yo en un inicio lo realizaba en Excel, se definía todos los parámetros sísmicos según la norma y se calculaba, ¿no? La pseudoaceleración, luego se podía generar gráficos y estos valores, el valor perdón, estos valores se podía llevar a un bloc de notas, perdón, y llevarlo al ETABS o a cualquier otro programa, ¿no? Esto se copiaba, se llevaba a un bloc de notas y se lo llevaba al programa. Pero ahora con MatCat vamos a ver otra forma que es, bueno, para mí un poco más simple según como nosotros programemos nuestras hojas de cálculo. Para ello, estos serían los datos de entrada. Tendríamos otro color que se note más. Creo que se nota mejor. Tendríamos un factor de zona que los factores de zona se definen en función a la norma. La norma tiene un mapa, también tiene un registro de todos los distritos en sus anexos, donde definen para cada zona, ¿no? Tenemos 4 zonas. Acá nosotros podemos cambiarnos. Zona 2, zona 1, zona 3, la zona que querramos. Ese sería el factor de zona. Y en función a la zona que nosotros determinemos, se calcula este factor Z. Como ven, para la zona 3 le corresponde un Z de 0.35. Por ejemplo, si nosotros cambiamos a zona 4, el Z ya cambia a 0.45. Luego de eso tenemos el factor de uso. El factor de la categoría de la edificación. La norma nos da 3 categorías. Edificaciones de categoría A, categoría B y categoría C. Para cada una de ellas, un factor, ¿no? Un factor. Entonces, si nosotros tenemos una categoría A, el factor de uso, el U sería 1.5. Si tenemos una categoría B, este factor sería 1.30, ¿no? Le corresponde 1.30. Para categoría C sería 1. Entonces,
Eso sería respecto a la categoría. Aparte de eso, la norma también define tipos de suelos. Y en esta tabla, por ejemplo, si estamos en una zona 4 y el tipo de suelo es un tipo blando, o sea, un tipo S3, el factor de suelo sería 1.1. Igual, si es que estamos en una zona 1 y para un suelo tipo S2, sería este valor de 1.6. Y así para cada uno, nosotros podemos acá modificar y se cambia, ¿no? Estos valores de E sub S, perdón, el factor de suelo, también afecta lo que son los coeficientes, ¿no? El coeficiente de T sub P y T sub L. Por ejemplo, para un S3, el T sub P vale 1 y el T sub L vale 1.6. Tenemos un S3, 1.6 el T sub L y 1 el T sub P. También tenemos los sistemas estructurales. Los sistemas estructurales, perdón, está por acá. Tenemos según los materiales a utilizar, ¿no? Tenemos acero, concreto armado, tenemos albañilería, también tenemos madera. Y en función de eso también nos va a calcular un R básico. La norma también especifica que se deben considerar los factores de irregularidad, tanto irregularidad en altura como irregularidad en planta. Esto se hace en un análisis previo. Si se presenta cualquier tipo de estas irregularidades, se tienen que utilizar estos factores. Y si es que no se presenta ningún tipo de irregularidad, se podría utilizar un factor de 1. Para este caso, nosotros estamos colocando factores de 1, ¿no? Y luego vendría que lo que es el R. El R según la norma es el producto del R básico por los factores de irregularidad. Eso es lo que dice la norma. Entonces, si esto es 1, los factores de irregularidad son 1, entonces el R sería el mismo que el R básico. Y luego de esto se calcula una vez que se tiene definido los parámetros sísmicos, se calcula el valor de las pseudoaceleraciones. Es el producto, ¿no? Del valor de Z por U por C por S entre R. Dado que el Z es expresado en función de la gravedad, esto tiene que multiplicarse por G, por el valor de la gravedad. Bueno, MATLAB nos permite hacer cierto tipo de programaciones y como cuando se hace en Excel, ¿no? Se usa funciones lógicas de manera que nos calculen el CD de forma automática. Utilizando estas expresiones que nos da la norma, estas son limitaciones que establece la norma, se calcula el valor de C. Lo mismo se hace en MATLAB y el valor de la pseudoaceleración vendría a ser esto, ¿no? Z por U por C por S entre el R. No, entonces, ahora estos valores que nosotros generamos del espectro, necesitamos guardarlo en un archivo de texto, ¿no? Tal y como hacíamos acá, ¿no? Copiábamos esto y lo guardábamos en un texto. Esto se hace en primer lugar, se usa esta función que trae MATLAB, que nos devuelve los dos valores en columnas, ¿no? O los valores que querramos. Luego de eso, se usa también esta función que lo que hace es exportar. Esta función lo que hace
es exportar los valores del espectro en un bloc de notas. Por ejemplo, si nosotros, y estos valores que genera esta función se guardan en el mismo lugar que está guardado nuestro archivo de Matcat. Para este caso, nuestro archivo de Matcat, vamos a eliminar esto. Nuestro archivo de Matcat está guardado en el escritorio, en esta carpeta. Entonces, si nosotros vamos acá a cálculo y le damos en calcular, vemos que automáticamente se generan los archivos en bloc de notas. Tenemos también el gráfico. Estos espectros se calculan para todas las direcciones. Tenemos para la dirección X, de la misma forma para la dirección Y y para la dirección Z. Entonces, todos los tres espectros se generan en tres archivos de texto diferentes. Cabe resaltar que esto está en función de la gravedad, no es una fracción de la gravedad. Entonces, cuando nosotros lo llevemos, por ejemplo, al ETABS, el factor de escala, tendríamos que asignarle un factor de escala igual a la gravedad, ¿no? Un factor de 981. O lo podemos multiplicar acá por 981 y los valores que obtengamos acá ya no serían necesarios. Por ejemplo, para Y no está afectado por la gravedad, para X ya no sería necesario poner esos factores en el programa. Bueno, entonces eso sería todo. Si es que desean que les comparta, estos archivos, el archivo de Matcat como este archivo de Excel, para que ustedes ahí los cálculos que se hacen, en la descripción del video les voy a dejar un link de una página de Facebook donde nos pueden escribir. Nos escriben y se les estará compartiendo todos los archivos para que verifiquen o lo utilicen en sus proyectos. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.